Acusan secuestro de 10 hombres en Veracruz y el gobierno aún investiga si el hecho es real. No ha habido denuncia. Cayó cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación tras ataque a bar en Cancún y denuncian uso de patrullas en arrancones con gente armada a bordo. Bienvenidos al Caporal del 26 de marzo. ¡Comenzamos! Lo que te voy a compartir a continuación sucedió en el municipio de Nezahualcóyotl y es un claro ejemplo de que hay policías que no son corruptos, de que la corrupción no se trata de una constante en todas las corporaciones policíacas del país y que hay policías que están bien preparados como para hacer lo que verás en este video, que es dar información a adultos mayores que pues a través del lenguaje de señas o que usan las patrullas para trasladar a estos adultos mayores a sitios de vacunación en contra del COVID. No como los policías o no como esas patrullas de las que te voy a hablar al final de este video, sino en esta ocasión se trata de gestos a destacar, gestos plausibles por parte de policías, en este caso del municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Una botella de agua. Esta es una policía justo comunicándose, dándole información a una mujer de la tercera edad sobre la jornada, sobre la vacunación que se estaba aplicando en ese momento. Y también personas de la tercera edad transportadas en patrullas hacia los puntos de vacunación. Aquellas personas que se les dificulta por sus propios medios trasladarse hasta estos lugares y que pues no tienen familiares o personas cercanas que los apoyen precisamente con estos. Gracias al trabajo coordinado del gobierno federal, estatal y municipal. Esto que te voy a contar ocurrió el pasado 24 de marzo, sin embargo, apenas se ha revelado lo ocurrido en las últimas horas. La noche del 24 de marzo, en el estado de Veracruz, comunidad de Vaquería, municipio de Acultzingo, hombres armados, presumiblemente autodefensas, dispararon en contra de una camioneta en donde viajaban 10 hombres y 10 personas, trabajadores de una empresa particular. Y posteriormente los privaron de la libertad. Inicialmente, medios locales informaron que los trabajadores eran de la empresa Ferrosur. Sin embargo, esta empresa ya se pronunció al respecto y negó que se tratara de sus trabajadores las víctimas. Fuentes policíacas informaron que están investigando si estas víctimas fueron trasladadas a la comunidad de San Nicolás, esto ya en el estado de Puebla. Bueno, al día siguiente, es decir, ayer 25 de marzo, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dijo que ya se encontraban investigando el hecho, pero reveló tremendo dato. No existe denuncia por la desaparición de estas 10 personas, o pues a tal grado que se encuentran las autoridades investigando si es que este hecho denunciado, tanto por habitantes, realmente sucedió. Escuchemos lo que dijo el gobernador. No ha habido denuncia, entonces esperamos que pronto haya una denuncia. De todas maneras nosotros ya estamos atendiendo el caso. Vamos a esperar. Es que no tenemos la denuncia, entonces no es sencillo indagar sin ese reporte de denuncia. De todas maneras tenemos el operativo permanente en esa zona. Yo daré instrucciones de abocarnos a indagar de una manera alterna. Tenemos un operativo permanente, e incluso hoy mismo hablé con el general de la región para afinar la parte que va desde Maltrata a Ciudad Mendoza. Hace unas horas te informé del ataque ocurrido en el bar Ginza hoy por la madrugada, esto en el centro de Cancún, en donde fueron atacadas 4 personas. Posteriormente nos enteramos que uno de los heridos falleció mientras recibía atención médica. Bueno, esta tarde las autoridades estatales realizaron un operativo en donde fue detenido
una persona identificada con el apodo de El Choche, presunto jefe de presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Vaya, presunto cabecilla en aquel lugar, en aquel sitio turístico. Además, se ha informado que han sido detenidos 3 presuntos cómplices, todos acusados de ser responsables del ataque al bar de esta madrugada. Ataque que, por cierto, quedó videograbado, como ves a continuación. Justo se observa un vehículo arribar al bar. Del vehículo baja inicialmente una persona armada. Esta persona abre fuego en contra de las que se encuentran del lado derecho y más tarde, cuestión de segundos, bajan otros 2 del mismo vehículo y pues continúan con la agresión en contra de quienes estaban en el bar. Un hecho ocurrido esta madrugada apenas. Otra vez Guanajuato, una de las entidades con más homicidios dolosos del país. La noche de ayer, jueves 25 de marzo, minutos después de las 10 de la noche, policías municipales fueron alertados de una balacera. Una balacera en una granja de la comunidad de La Concepción, esto en el municipio de Celaya. Tras el arribo de la policía al lugar, encontraron a 5 personas muertas con impactos de armas de fuego, tanto en la parte interior como exterior de un inmueble. Las autoridades no han ofrecido detalles del hecho. Solo se ha informado que los agresores se trasladaban en un vehículo y que ya las autoridades se encuentran investigando este caso. Investigando tanto identidades de las víctimas como identidades de los agresores, como si se trató de un enfrentamiento o de un ataque directo. Así las cosas en el estado de Guanajuato, una entidad en donde se suele obtener poca información de este tipo de acontecimientos. Lo cierto es que la comunidad de La Concepción jaló los reflectores hace apenas unos meses, en octubre pasado, por celebrar una fiesta patronal en plena contingencia, a pesar de estar prohibido este tipo de celebraciones. Este es otro acontecimiento del cual también hay poca información por parte de las autoridades, aunque, a diferencia de todas las anteriores, en este caso es posible que la poca información se deba por la colusión de las mismas autoridades con personas armadas. Un tema de contrastes. Te voy a hablar justo de las patrullas sorprendidas en arrancones con personas armadas a bordo, con civiles armados a bordo de estas patrullas, pero con contrastes con lo que te acabo de compartir hace apenas unos minutos de policías, esto en la ciudad en Ciudad Nezahualcóyotl, policías acompañando a personas de la tercera edad a que acudan justo a los módulos de vacunación. Incluso esta policía con el lenguaje de señas dando información a personas de la tercera edad. Una historia de contrastes. Algo plausible lo que estamos viendo justo en pantalla en este momento, pero verdaderamente preocupante lo que se ha registrado en el estado de Michoacán. Esta historia es distinta. En redes sociales han empezado a ser exhibidos videos, a ser compartidos videos en donde se observan patrullas del municipio de Yurécuaro, Michoacán, participando en lo que parecen ser arrancones, con hombres armados a bordo, en la batea de las patrullas. Los videos tienen de fondo jolgorio, gritos, música, narcocorridos. Estos videos comenzaron a ser compartidos hace apenas unas horas, en donde pues no se precisa señalarlo, no se precisa la fecha ni la hora de grabación, pero se tiene identificado el lugar en donde ocurrió y que son patrullas justo de Yurécuaro. Te voy a compartir los videos. Algunos he tenido que quitarles la música por temas de derechos de autor.
Y te recuerdo, antes de mostrarte los videos, que los temas de política los he estado abordando ampliamente en Twitch. De hecho, estás viendo en pantalla el horario de transmisiones tanto en YouTube como en Twitch. Y también te recuerdo que ya está listo el podcast en el canal de El Caporal Podcast, así como lo encuentras también en las plataformas de audio como Spotify y muchas otras más. Los links de todo esto en la descripción de este video. Te comparto los videos de las patrullas en los arrancones, en plena fiesta. Tú juzga. Hasta este momento la autoridad municipal solo ha informado que estas patrullas han sido donadas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos también ya informó que va a investigar el uso de que le dieron precisamente a estas patrullas. Cualquier información adicional te lo estaré dando en este espacio. No olvides reventar el botón de like y suscribirte y veamos estos videos. Bueno, aquí he tenido que quitarle el volumen. Vemos las personas justo a bordo de las patrullas en plena fiesta. Pudiste percibir, de hecho, que había música de fondo como parte justo del jolgorio. Y continúa la fiesta. Mucho tendrán que explicar las autoridades sobre este hecho. No olvides reventar el botón de like y suscribirte. Nos vemos mañana con más información.